Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la amputación y la fisioterapia. La condición a la que se enfrenta una persona que ha sufrido la amputación va enmarcada en múltiples variables que van desde el rechazo social, psicológico y familiar, que en ocasiones llega hasta la depresión y el suicidio. Las consecuencias posteriores a este evento traumático ocasionan aislamiento y una etapa de constante lucha por retomar una vida en el punto en que se dejó, impactando su comportamiento con los demás y la realización laboral. La meta a la cual está orientado todo el proceso de rehabilitación es permitir la máxima funcionalidad y el uso eficaz de los medios físicos de soporte como son su vida cotidiana, laboral, familiar y social. El nivel es otro determinante en la rehabilitación de los pacientes. En un estudio realizado por Fisher, se aplicó un cuestionario de empleo a 100 pacientes a quienes donde se le preguntó el nivel y causa de la amputación y la satisfacción del uso de la prótesis. La información obtenida fue de un 66% de los pacientes que empleó y el 84% estuvo satisfecho con la prótesis. La adecuada rehabilitación del paciente amputado, que exige un enfoque multidisciplinario en su discapacidad, le permite a estas personas un reintegro social y laboral satisfactorio, con una calidad de vida óptima para ser una independiente y funcional persona. La amputación es el procedimiento quirúrgico que consiste en la remoción, extirpación o resección de una parte o la totalidad de una extremidad a través de una o más estructuras óseas, en forma perpendicular al eje longitudinal del miembro. Cuando se efectúa a través de una interlínea articular se denomina desarticulación. Existen dos tipos de amputaciones. La amputación primaria o traumática, que es aquella producida por un agente traumático, y la amputación secundaria o quirúrgica, que es aquella electiva o programada para ser realizada por medio de un acto quirúrgico. Los niveles son los lugares de amputación con el fin de obtener un muñón útil para la colocación de una prótesis. El nivel de amputación tiene que ser lo más distal posible, ya que la función de los muñones de amputación se reduce de forma progresiva al subir el nivel de amputación. Amputaciones de la extremidad superior. En las amputaciones de la extremidad superior por encima de la mano, debe conservarse la mayor parte posible de miembro que sea compatible con el buen juicio clínico y con la naturaleza del trastorno que exige la amputación. La mano es de manera incuestionable el segmento más importante de la extremidad superior. Amputación de los dedos. La retención de un dedo anestésico o parte del mismo en las mismas condiciones, frío y tieso, no sirve de nada al paciente. En general, el nivel de amputación viene determinado por el nivel de la lesión. Amputación de la muñeca. Puede ser transcarpiana o puede ser la desarticulación misma de la articulación. Estos dos tipos de amputación son preferibles a la amputación a través del antebrazo porque debido a que no se modifican las articulaciones radiocubital, se llegan a conservar la pronación y la supinación. Amputaciones del antebrazo. En las amputaciones a este nivel es deseable conservar la mayor longitud de extremidad posible. En caso de que la articulación de la muñeca esté muy afectada, es menos probable que curen bien el muñón en la zona del tercio distal con respecto al tercio proximal, debido a que la piel distal suele ser más delgada, tiene menos tejido subcutáneo y hay otras estructuras poco vascularizadas. Por esta razón, en estas circunstancias excepcionales, es preferible la amputación en la unión de los tercios medio y distal del antebrazo. En las amputaciones a través del tercio proximal del antebrazo es preferible dejar un muñón muy pequeño por debajo del codo de unos 3.85 centímetros de largo a una amputación a través del codo, siendo muy importante conservar la desarticulación del codo. Desarticulación del codo. Esta articulación es un nivel excelente de amputación porque el encaje de la prótesis puede agarrarse con fuerza a los cóndilos humerales. Amputaciones del brazo.
Este tipo de amputación se define como aquella realizada a cualquier nivel deseado entre la región supracondilia del húmero y el nivel del pliegue axilar. Amputaciones del hombro. Puede ser la amputación interescapulotorácica o amputación de Littlewood o cuarterectomía y la desarticulación del hombro. Amputaciones de la extremidad inferior. Estas se consideran las amputaciones más importantes debido a que su incidencia es del 85% de todas las amputaciones realizadas. La extremidad inferior desempeña múltiples funciones, dentro de las cuales 3 son las más importantes. Primera, brindar soporte al resto del cuerpo a lo que se le ha llamado función de apoyo de carga. Proporciona un control de la fuerza de la gravedad y permitir la bipedestación y la deambulación o locomoción. De acuerdo al nivel de amputación se clasifica en desarticulación de cadera. Una desarticulación tradicional de cadera se lleva a cabo separando la cabeza del fémur de la fosa de la cadera, mientras que la versión modificada conserva una pequeña parte del fémur proximal, o sea, en la parte superior, para mejorar el contorno de la desarticulación y sentarse sea más cómodo. Una desarticulación de cadera suele ser el resultado de traumatismos, tumores y graves infecciones, como la fascitis necrotizante, conocida comúnmente como bacteria come carne. Son raras veces y es el resultado de una enfermedad vascular y de complicaciones relacionadas con la diabetes. En décadas anteriores, la desarticulación de la cadera era el tratamiento más común para casos de cáncer agresivo en las extremidades inferiores. El objetivo del cirujano era extirpar todas las células del tumor y minimizar cualquier probabilidad de que el cáncer volviese a aparecer. Así que la amputación se realizaba hasta la cadera. Hoy en día, el tratamiento puede incluir cirugía y varias modalidades de quimioterapia o radiación para destruir las células del tumor. Gracias a estas modalidades complementarias, ahora se puede realizar varios tipos de operaciones y puede amputarse más abajo. La hemipelvectomía es la extirpación de toda extremidad inferior y de parte de los huesos pelvianos. Se realiza en una zona del esqueleto que puede incluir desde la fosa exterior hasta la columna espinal central, el acetábulo, el isquion, la rama, el ilion y el sacro. Son en su mayor parte consecuencia de traumatismos muy graves, tumores y concretamente para pacientes con lesiones de la médula espinal, graves y recurrentes infecciones y ulceraciones. Un aspecto muy importante de los problemas a nivel pelviano es el riesgo de la mortalidad. Es una triste realidad, pero muchas personas no superan la enfermedad o la lesión que conduce a este nivel de amputación. Y las amputaciones a este nivel conllevan a una mortalidad significativa durante la operación o la hospitalización inmediatamente posterior. Algunos estudios muestran que hasta una tercera parte de las personas hospitalizadas por una intervención transpelviana no sobreviven. A veces, las heridas son consecuencia de una lesión por aplastamiento, como un derrumbe en una obra o una explosión. Más frecuentemente, la lesión es consecuencia de una colisión a gran velocidad con una motocicleta, un vehículo todoterreno o una motonieve, y que causa un traumatismo hasta la pelvis. Con lesiones de este tipo, la persona corre más riesgo de perder la vida. La amputación transfemoral. Las indicaciones más comunes incluyen enfermedades de los vasos sanguíneos, que conducen a un bloqueo de los vasos sanguíneos debido a un trastorno circulatorio. Estos incluyen enfermedad oclusiva arterial periférica, también abreviada como EAP, y enfermedades vasculares que resultan de la diabetes mellitus. Tal oclusión vascular dificulta el flujo sanguíneo adecuado a la pierna, que como resultado el tejido de este puede morir, y lo conocemos como necrosis. Otra indicación para este procedimiento son las infecciones agravadas en la pierna. Las etiologías pueden incluir heridas diabéticas que no cicatrizan, infecciones prótesis de rodilla, fascitis necrotizante o casos de pacientes inmunodeprimidos.
Para evitar que las bacterias de estas condiciones lleguen al resto del cuerpo a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático y pongan en peligro la vida de la persona, el médico en algunos casos indica la realización de una amputación. Esto también se aplica a los tumores malignos, ya que en algunos casos, para evitar que las células tumorales malignas se propaguen por todo el cuerpo, es necesario la completa eliminación mediante la completa extracción de la pierna. Otras indicaciones incluyen las lesiones o malformaciones congénitas, que hacen que una extremidad no se pueda utilizar porque pueden provocar una amputación femoral. El médico, en la valoración previa a la intervención, establece cuál es el nivel adecuado para amputar la extremidad, siendo los niveles de amputación femoral los siguientes: transfemoral corta o superior. En este nivel, a menos del 35% de la longitud superior femoral está presente, y es poco común. La transfemoral media. Aquí se conserva entre el 35 y el 60% de la longitud femoral. En general, el muñón debe tener al menos de 4 a 6 pulgadas, correspondiente a más o menos unos 10 centímetros, de largo desde la ingle hasta el corte, para garantizar una correcta adaptación a la prótesis, por lo cual el médico busca en la medida de lo posible que el corte sea medio. Y la transfemoral larga o inferior implica que el 60% de la longitud de la región femoral inferior está conservada. Aunque no es tan común, es más frecuente que la corta, ya que normalmente la protetización en la medida y larga suele ser mejor al tener más músculo y hueso, es decir, mayor palanca de movimiento. Desarticulación de rodilla. Se produce cuando se corta la articulación de la rodilla, seccionando la parte inferior de la pierna. El muslo se conserva completo. Para la adaptación protésica se necesitan un pie protésico, una articulación de rodilla, adaptadores y elementos de unión con el encaje protésico. El encaje es el componente que une la prótesis con el muñón, lo que se conoce con el nombre de funda cosmética. Puede ponerse sobre una prótesis para hacerla discreta visualmente. Amputación transtibial. A nivel mundial se conocen como amputados transtibiales, los amputados de segmentos corporales por debajo de la rodilla. La amputación tiene diversas causas. Puede deberse a enfermedades del sistema vascular periférico o lesiones tumorales como el cáncer o la ausencia o deficiencia congénita, o también a traumatismos sufridos por accidentes, entre los que se tienen las minas antipersona. Amputación de Syme o transmayolar. La amputación de Syme es un nivel de particular singularidad, debido a que el apoyo distal es sobre el colgajo dermofibroso epidérmico, sin tejido óseo. La marcha se efectúa sobre dicho colgajo y el periósteo del calcáneo, donde subyace la irrigación del colgajo a través de la arteria tibial posterior y sus ramas calcáneas, lo que implica deambular con un pie sin esqueleto. El septo fibroso que forma el panículo adiposo plantar conserva su anatomía única a través de dicha irrigación. Esto permitirá deambular, aceptando las presiones, cargas e impactos que el terreno llegue a sugerir. Esta técnica fue descrita por James Syme, cirujano inglés, en 1843 y originariamente era un desarticulador de tobillo a nivel tibio-astragalino. Dentro de las indicaciones para esta técnica quirúrgica encontramos que la amputación de Syme en lesiones no traumáticas se indicará en pacientes con predominio neuropático. Quiere decir, hablamos de pacientes diabéticos, artritis reumatoide, enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, ya que debe haber pulso tibial posterior palpable. Aunque este sea débil, es el mejor indicador de una buena evolución. La buena audición del Doppler no es suficiente. Se indicará en lesiones traumáticas en las que no pueda repararse la arteria tibial posterior o cuando haya pérdida de la sensibilidad de la planta del pie, en malformaciones congénitas en niños, en lesiones tumorales y toda otra lesión grave que respete la almohadilla plantar del calcáneo y de su irrigación. Amputación del Lisfranc o tarso metatarsiano.
Tiene la importante ventaja de posibilitar la marcha sin prótesis. Su principal inconveniente es que el muñón resultante tiende a adoptar una posición en equino que comporta la sobrecarga de la zona anterior del mismo, con el consiguiente peligro de aparición de úlceras por presión y de discinesias en la cicatriz. Para evitarlo, algunos autores realizan una tenodesis transcuboidea, con el tendón del músculo peroneo lateral corto y una nueva inserción de las fibras metatarsianas el tibial anterior sobre la primera cuña. Al igual que en la amputación transmetatarsiana, es fundamental que exista una buena cobertura de piel plantar para evitar la aparición de úlceras a nivel del muñón. Esta articulación del pie debe su nombre al cirujano del ejército de Napoleón, Lisfranc, quien la descubrió con detalle basando sus estudios anatómicos a las amputaciones practicadas a los heridos en guerra. Por lo general, las prótesis son semejantes a las transmetatarsianas. El fleje necesario para el apoyo anterior será más potente por ser mayor la solicitación al despegue de los dedos. En pacientes de peso importante o exagerado o para los que desarrollan una intensa actividad física, se prefiere colocar prótesis tipo barra china, que aunque concebidas para amputaciones a nivel de la articulación de Chopard, se ha comprobado que, escotándolas lo suficiente para introducir el muñón, los pacientes dicen sentirse más seguros y equilibrados. Amputación de Chopard o transmetatarsiana. La desarticulación a nivel de la amputación de Chopard como técnica aislada es una mala intervención, ya que tras su realización va a plantear problemas importantes. Debido al predominio del tríceps sobre la musculatura dorsiflexora del pie y al corto brazo de palanca que queda, el muñón evoluciona siempre hacia un equino, dejando la zona de cierre como apoyo. Esto conlleva la existencia de un muñón no proteizable, doloroso y que imposibilita la marcha. Todos los numerosos procedimientos ideados de suturas tendinosas, transposición de dorsiflexores, debilitamiento del tríceps no sirven absolutamente para nada. Por ello, tenemos que plantearnos siempre como tiempo complementario la artrodesis tibio-astragalina para obtener un pie con apoyo correcto y funcional. Esa es la gran diferencia de esta técnica con amputaciones más distales del pie. Si tenemos que realizar la desarticulación a este nivel, tenemos que perder la movilidad del tobillo y además necesitamos un mayor tiempo quirúrgico para realizar la artrodesis. Los detalles técnicos fundamentales son: primera, las incisiones cutáneas. Deben plantearse con el objetivo de conseguir un gran colgajo plantar que después cubra toda la porción anterior del muñón. El límite distal de este colgajo debe llegar a la zona media metatarsal. Segunda, debe conservarse cuidadosamente los vasos y nervios que irrigan y dan sensibilidad al colgajo plantar. Tercera, hay que calcular una longitud suficiente de musculatura plantar para suturarla a la aponeurosis dorsal y así cubrir bien las superficies articulares. La longitud es prácticamente similar al colgajo cutáneo. Y cuarta, realizar la artrodesis del tobillo en posición funcional que permita un apoyo del muñón paralelo al suelo. Pronóstico. La pérdida de un miembro o de parte del mismo siempre produce un cierto grado de limitación permanente. En amputaciones de miembro inferior, la adaptación de una prótesis permitirá la ambulación. Algunas prótesis del miembro superior también proporcionarán recuperación parcial de la función. Las amputaciones de dedos de las manos, en particular del pulgar, pueden dar por resultado disminución considerable de la capacidad para desempeñar tareas que exijan destreza manual. Hablemos de las complicaciones. Primera, encontramos los hematomas. Se pueden minimizar con hemostasia y drenes de Penrose. Infecciones. Son mucho más frecuentes en amputaciones debidas a enfermedad vascular periférica, especialmente en los pacientes diabéticos. Necrosis.
Una necrosis leve puede tratarse de forma conservadora. Los más intensos exigen resección a una cuña o reamputación a nivel proximal. Las contracturas deben evitarse mediante la colocación adecuada del muñón y ejercicios para fortalecer los músculos y movilizar las articulaciones. Los neuromas se forman siempre sobre el final de un miembro seccionado. El dolor causado por un neuroma suele deberse a la tracción ejercida sobre un nervio cuando el tejido cicatricial tira de él. Puede evitarse habitualmente seccionando los nervios limpiamente a un nivel proximal para que descansen en los tejidos blandos normales. Sensación de miembro fantasma. Después de casi cualquier amputación, el paciente tiene la sensación de que la parte amputada todavía existe y deben someterse a una valoración psicológica para el paciente. Y en otras complicaciones, degeneración del muñón, trastornos circulatorios, trastornos dérmicos, dehiscencia o apertura de la herida quirúrgica. Miembro fantasma. Se denomina síndrome de miembro fantasma al cuadro de sensaciones, dolor, picor, disestesias, sensación térmica que sienten algunas personas en un miembro amputado que persiste pese a no tenerlo. Es un cuadro complejo que refieren casi 2/3 de las personas que están amputadas. El dolor es intenso y la sensación se hace tan insoportable que muchos de los pacientes piensan en el suicidio ante la terrible experiencia. Su fisiopatología se basa en la persistencia de áreas cerebrales dedicadas a este miembro que no reciben la respuesta del miembro y genera una descarga espontánea que contamina otras percepciones y se cronifica. Es decir, la patología del miembro fantasma no radica en los nervios periféricos del miembro afectado, sino en su proyección cortical. De aquí que las medidas periféricas sobre los nervios o muñones no generen la eficacia deseada, mucho menos los tratamientos quirúrgicos, neurolíticos usados en el pasado. El problema depende de la plasticidad neuronal y la solución debe plantearse en esos términos. Aunque el concepto de fantasmas sensoriales ha sido atribuido a Ambroise Paré en el siglo XVI, fue un médico norteamericano llamado Silas Weir Mitchell quien realizó la primera descripción científica rigurosa. Mitchell ejercía la medicina en el Hospital Lane en Filadelfia y se le considera el fundador de la neurología americana, con más de 150 publicaciones, muchas de ellas basadas en lo que vio en los soldados heridos en la Guerra Civil norteamericana. Después de la batalla de Gettysburg, muchos excombatientes fueron llevados a Mitchell para su tratamiento. Aquel hospital de Filadelfia recibió tantos amputados que los soldados le llamaban coloquialmente Hospital del Muñón. Las descripciones de los pacientes tras las amputaciones no eran nuevas. Sin embargo, Mitchell anotó que de 90 amputados que había tratado, 86 habían desarrollado fantasmas sensoriales tras la amputación de un miembro. Describió múltiples variantes de las sensaciones, muchas de ellas complejas de los pacientes, asociadas a dolor y otras solo a la percepción anómala, continuando con la presencia del miembro encogido, caliente e incómodo. El descubrimiento de las neuronas espejo de una perspectiva nueva a la rehabilitación neurológica se postula que la activación de las neuronas espejo en el hemisferio contralateral a una extremidad amputada reduce la actividad de los sistemas que perciben el dolor protopático y permite la reorganización de la corteza somatosensorial. Esta hipótesis abre la posibilidad de considerar el tratamiento espejo no solo como técnica analgésica, sino también como instrumento para una rehabilitación funcional integral en pacientes adultos mayores con amputación de miembro inferior. Tratamiento espejo como terapia del miembro fantasma. El paciente debe colocar la pierna sana dentro de una caja con un espejo vertical parasagital, de modo que la percepción visual del reflejo de la pierna íntegra desde la posición de sedestación o bipedestación le da la impresión de conservar las dos extremidades. Siguiendo el modelo de sesiones de ejercicios de 15 minutos publicado por Brody, se pide al paciente que realice una serie de movimientos con la pierna sana,
mientras observa la imagen virtual del movimiento reflejado en el espejo. Se postula que la activación de las neuronas espejo en el hemisferio contralateral a la extremidad amputada reduce la actividad de los sistemas que perciben el dolor protopático y permite la reorganización de la corteza somatosensorial. Muñón ideal. Un muñón ideal deberá presentar las siguientes características: forma cónica o semicónica, presentar un revestimiento cutáneo bien nutrido, no estando la piel demasiado estirada ni demasiado laxa. Las extremidades óseas deben estar suficientemente recubiertas de tejido celular o tendinoso. Tener buena movilidad y suficiente fuerza de palanca. Conservar los arcos articulares de la articulación proximal. Poseer suficiente irrigación sanguínea para que no exista cianosis, hiperemia ni edema. Evitar neuromas superficiales y dolorosos. Un muñón no doloroso. Y una cicatriz correcta y en el lugar adecuado. A continuación, se muestran la clasificación anatómica de Oxford y la clasificación topográfica de Schwartz, utilizadas para la clasificación de los pacientes con amputación. A continuación, se muestra la clasificación de Pohjalainen, la escala de Valpicelli, la clasificación de Rusek y el índice de Bartel, utilizadas para la valoración de los pacientes con amputación. Pohjalainen es una clasificación muy general que en realidad no habla de los detalles finos del trabajo de un equipo multidisciplinario, pero que puede servir para definir metas funcionales que cubren los pacientes. Valpicelli ofrece una escala muy similar, pero con datos más específicos. La clasificación internacional de Rusk para la funcionalidad del amputado. Las diferentes clasificaciones en la esfera funcional se convierten en un poderoso instrumento para determinar una categoría o definir futuras conductas a seguir con el paciente. De una forma más segura, le permite ser más eficaz en su trabajo personal. Este instrumento fue diseñado para permitirle determinar la agrupación funcional de un paciente, así como determinar la futura conducta o seguimiento. La misma está vigente desde 1985 y ha servido de guía en el continente europeo en los principales centros dedicados al manejo y reeducación del amputado. Para realizar esta evaluación, se debe guiar de las características funcionales del amputado y su capacidad de trabajo y de independencia.
La escala de Bartel permite determinar el grado de dependencia de una persona o la necesidad de ayuda para realizar 10 acciones básicas diarias, desde comer, asearse, ir al baño, moverse, vestirse. Cada una de estas acciones se evalúa con una puntuación de 10, 5 o 0, en función del grado de ayuda que necesite. La suma de las puntuaciones obtenidas determinará el grado de dependencia, de modo que si es inferior a 20, la persona está considerada como totalmente dependiente. Si se sitúa entre 40 y 55, es moderadamente dependiente, y si es mayor de 60, se le considera con una dependencia leve, y si es de 100, será totalmente independiente. Hablemos del tratamiento preoperatorio. Este tratamiento incluye un manejo integral del paciente. En primer lugar, se puede dar consejería por parte de los profesionales encargados de la rehabilitación, al igual que por parte de otros pacientes que hayan sido amputados. Esto busca básicamente dar un soporte psicológico tanto para el paciente como para su familia. La terapia preoperatoria como tal busca mantener los rangos de movimiento articular y una postura adecuada de los miembros inferiores, al igual que lograr el fortalecimiento de los músculos residuales y de reentrenar la marcha. Todas esas actividades las debe continuar utilizando y realizando el individuo en el postoperatorio. Esta terapia es muy importante, ya que en la mayoría de las ocasiones el paciente entiende mejor las instrucciones que recibe que cuando le son dadas inmediatamente después de la cirugía. En la evaluación primaria se incluyen los arcos de movilidad articular y la fuerza muscular, tanto de la extremidad afectada como de la que no está comprometida o extremidad sana, grado de movilidad, capacidad de desplazamiento y de ambulación, desempeño de las actividades cotidianas y para el autocuidado, punto u objeto fundamental de todo tratamiento. Se debe interrogar al paciente sobre las actividades vocacionales y avocacionales después del procedimiento quirúrgico. También es pertinente mencionar y explicar el proceso de rehabilitación postoperatorio y de adaptación a la prótesis, ya que esto ayuda a relajar un poco al paciente. Apoyo psicológico. Se le explicará al paciente el porqué del acto quirúrgico, nivel de amputación elegido, qué actividades podrá realizar una vez amputado y proporcionarle encuentros con otros amputados. Compensar patologías de base, como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, movilidad en general, cardiopatías, anemia, entre otras. Ejercicios generales, dirigidos a precisar o corregir contracturas, mejorar fuerza, fortalecer el tronco, miembros superiores, miembro sano y para aumentar la movilidad articular y fuerza en el miembro que se va a amputar. Y los ejercicios respiratorios, para mejorar la dinámica respiratoria y evitar futuras complicaciones. Tratamiento preprotésico. Todo amputado debe comenzar a movilizarse después de las 48 horas de la intervención quirúrgica siempre y cuando no existan complicaciones. Lo primero que se debe hacer es evaluar la historia clínica del paciente, haciendo especial énfasis en la parte cognitiva del paciente para garantizar que pueda atender y entender las instrucciones que se le den, ya que si existe alguna limitación a este nivel, las instrucciones se le dan directamente a la familia. Los objetivos principales son controlar el dolor, cicatrización adecuada, preservar arcos de movilidad, evitar contracturas del muñón, mantener o recuperar fuerza muscular del tronco y los miembros. Tratar el dolor para que no interfiera con las actividades del paciente. Si no hay dolor, hay participación más activa en los ejercicios y está más apto para recibir instrucciones sobre el entrenamiento para el uso de la prótesis. Siempre hay que anticiparse al dolor y tomar los analgésicos antes de que éste aparezca. Esto mejora en cierta medida el dolor postoperatorio y en algunos pacientes disminuye el riesgo de desarrollar miembro fantasma, complicación muy frecuente que aparece en casi todos los pacientes amputados, de un 55 a un 90% aproximadamente. Lo que se busca es explicarle al paciente la existencia de este síndrome y sus características, para así disminuir sus temores, prevenir caídas y lesiones del muñón o de otras extremidades.
Este dolor de miembro fantasma consiste en la sensación dolorosa del miembro amputado. Es más frecuente en aquellos pacientes que presentan dolor intenso de origen vascular semanas o meses antes del procedimiento quirúrgico de la amputación. El dolor posterior a la amputación, antes de pensar en síndrome de miembro fantasma, hay que descartar que la herida presente neuromas, infección e inflamación. Los opiáceos solo deben ser utilizados durante el posoperatorio inmediato, no a largo plazo, ya que no hacen que desaparezca este síndrome del miembro fantasma. Posición del muñón. Se debe mantener en una posición que permita la colocación de la prótesis, evitar contracturas musculares, manteniéndolo extendido cuando el paciente está acostado y con ejercicios de movilidad para mantener un buen tono muscular. La posición adecuada debe comprender: primera, muslo debe estar extendido sobre la cama. Segunda, el muslo debe estar junto al muslo del lado opuesto. Tercero, si el muñón está debajo de la rodilla, esta debe estar extendida la mayor parte del tiempo. Vendaje del muñón. Es muy importante para evitar el edema, para darle la forma cónica adecuada al muñón. Si no se hace, el muñón se inflama y ocasiona dolor. Si no se aplica correctamente, se retarda el proceso normal de cicatrización de la herida, se irrita la piel y forman rollos de tejido graso que generalmente dan dolor, todo lo cual prolonga el proceso de rehabilitación. En el posoperatorio inmediato lo pondrá la enfermera o el fisioterapeuta, ya después podrá hacerlo el mismo paciente. ¿Qué se busca evitar? Presencia de una éstasis venosa aplicando un gradiente de presión adecuado. Adecuar la forma del muñón. Prevenir contracturas en amputados por encima de la rodilla y proteger la piel y disminuir la sensación del miembro fantasma. Las formas más comunes para controlar el edema posoperatorio del muñón son las cubiertas blandas, como las fundas con gradiente de presión o vendaje elástico, siendo este último menos costoso y por ello el más utilizado. Sin embargo, tiene ciertas ventajas como no hay una protección adecuada de la piel, puede presentar dificultades para ponerlo y necesita ser recomendado y reacomodado cada 4 a 6 horas, y si no se pone correctamente puede empeorar el edema. En cuanto a las fundas con gradiente de presión hechas de licra, su uso se recomienda para aquellas personas que no tienen buena destreza manual o que tienen una dificultad para aprender la técnica del vendaje en 8, al igual que los muñones que tienen edema de difícil manejo. Sus desventajas son que son más costosas, que deben ser fabricadas por personal capacitado y es necesario ir reajustando el gradiente a medida que el muñón va disminuyendo sus perímetros, para que haya una aplicación correcta del gradiente de presión de distal a proximal. Existe otro método que son las cubiertas rígidas de almohadillas hechas con vendaje de yeso, que son útiles para proteger la herida cuando la persona se traslada o realiza actividades cotidianas de la vida. Ayudan a prevenir la contractura en flexión de la rodilla y facilita un mejor apoyo distal. Está contraindicado su uso cuando hay un riesgo importante de infección y de necrosis tisular del muñón, ya que dificultan la inspección de la herida. Una alternativa son las cubiertas rígidas removibles hechas de fibra de vidrio, ya que se pueden quitar para inspeccionar la herida y proveen las mismas ventajas que la del yeso. Higiene del muñón. Cuando el paciente recién empiece a usar las prótesis, en cuanto a la higiene del muñón debe ser especialmente meticuloso, pues una vez que la piel esté acondicionada para soportar el peso del paciente, ésta se vuelve más resistente. Se recomienda la siguiente rutina. Primero, lavar el muñón con agua y con jabón diariamente. Cuando la piel es especialmente sensible, se recomienda emplear un jabón neutro o si hay infecciones menores de la piel se debe usar desinfectante. Segundo, para evitar infecciones, eczemas, úlceras y mal olor del muñón, debe mantenerse bajo un buen régimen de higiene, pues cualquiera de estos males impiden al paciente usar su prótesis durante semanas o meses. Tercero, el muñón debe ser lavado por las mañanas y por las noches. Cuarto, cambiarse las medias para el muñón todos los días.
Quinto, en zonas muy calientes o en pacientes que presenten problemas de sudor del muñón, se les recomienda secarse el muñón varias veces al día. En algunos casos, y según el tipo de prótesis, se le puede abrir huecos para aumentar la circulación del aire. Y sexto, no usar cremas para la piel, pues estas suavizan la piel y predisponen a la formación de úlceras. Ejercicios para pacientes con amputación por encima de la rodilla, o sea, las supracondilias. Ejercicios de flexión. Se sujeta el muñón con ambas manos por la parte posterior. Hay que traerlo hacia el tronco haciendo todo el recorrido. Para los ejercicios de extensión, se va a acostar boca arriba, flexionando la pierna sujetando la rodilla con ambas manos. Así se estimula la articulación de la cadera. Acostado boca abajo y apoyado con los codos en ángulo recto, se debe de poner un cojín debajo de los muslos en forma de que estén un poco levantados. Esto produce un estiramiento de cadera y de los músculos flexores. Para pacientes amputados por debajo de la rodilla, o sea, los infracondilios. Para el ejercicio de flexión, sentado con cadera y rodilla flexionadas. Cruzar las manos al frente de la pierna entre el muñón y la rodilla. Hacer flexión simultáneamente de cadera y de rodilla. También se puede hacer este tipo de ejercicios con pacientes acostados en decúbito supino. Ejercicios en extensión. Sentados con el muñón colgando por fuera de la mesa o de la cama y con ayuda de otra persona, se realiza fuerza a la extensión de rodilla. Con la ayuda de otra persona, apoyar el muñón sobre el hombro de otra persona y hacer la tracción en la cara anterior del muslo. Para los ejercicios de abducción, se realizaría de pie y apoyados con la espalda en la pared. Se coloca el muñón sobre un taburete pero sin llegar a tocarlo. Este muñón debe estar un poco alejado de la otra pierna y se debe de flexionar la otra pierna. Para los extensores de rodilla se coloca el paciente boca arriba, alzando y bajando el muñón con la rodilla extendida. Sentados, hay que hacer movimientos de flexión y extensión de la rodilla. Después de unos días de hacer estos mismos ejercicios, la persona puede llegar a poner resistencia. Para los extensores de rodilla tenemos que el paciente puede estar acostado de lado, flexionar el muslo y la rodilla. De pie, realizando el mismo movimiento. De lado, extendiendo primero el muslo y luego hacer flexión de rodilla. Y de pie, hacer el mismo movimiento.